esto. Como les estaba diciendo, entonces hemos cerrado la perspectiva de lo que es el Islam y estamos nosotros intentando revisar las motivaciones económicas de las cruzadas en la Edad Media. ¿Qué entendíamos por cruzadas? ¿Qué era una cruzada? ¿Alguien recuerda qué era una cruzada en la Edad Media? Díganlo. Hablen. Pero si no activa el audio, Jennifer, no le escucho. ¿Cómo le escucho esto? Solo veas. No. Díganlo sin miedo, vamos. Motivaciones de las cruzadas. ¿Qué era una cruzada? ¿A qué se denomina cruzada en la Edad Media? ¿No? Vamos entonces recapitulando. Se denominan cruzadas en la Edad Media a una serie de guerras que duraron aproximadamente 200 años, procesos que tuvieron diferentes causas, pero una de las causas principales es la religión y la defensa de la religión, principalmente. Esa es una de las causas fundamentales. Nosotros queremos llegar a la motivación económica, a la causa económica, pero para eso tenemos que comprender primeramente cómo se fue dando esta consideración a través de la religión. Decíamos nosotros, duró aproximadamente, que las cruzadas inician en el siglo X después de Cristo, cuando el Imperio Turco selyusita se convierte al Islam. Y al Islam principalmente sunita. Nosotros decíamos que este Imperio Turco se convierte, cambia de perspectiva hacia el Islam, se convirtió al Islam. Después de convertirse al Islam, en el siglo XI comienza su expansión, comienza este imperio turco a expandirse. Después de la consideración del cambio y la perspectiva, se expandió. Y cuando se expande, comienza a generar una serie de conflictos, donde uno de los conflictos principales será quitar Jerusalén a los árabes. Dos consideraciones de su expansión. Una, la conquista de los territorios, cercanos a Constantinopla. Ya hablamos de que el punto central de Constantinopla, la perspectiva de Constantinopla era la religión cristiana, desde la conversión de Constantino a la religión del Imperio Romano. Y otro elemento, el más fundamental, cuando arrebatan Jerusalén a los árabes. Este hecho es fundamental, el que se haya quitado a los árabes el control, porque había una cierta estabilidad entre ¿cómo decirlo? Más que el imperio, la perspectiva territorial, entre la visión ideológica del cristianismo y el islam, porque permitían que accedan a Tierra Santa los cristianos. El momento que los turcos se pasan el islam y se expanden, arrebatan Jerusalén a los árabes y comienza a darse una serie de vejaciones a los
peregrinos, a los cristianos que visitaban el lugar. Es decir, que comienzan a darse una serie de controversias y sobre todo violencia contra los cristianos. ¿Qué pasa aquí? Y este es el punto fundamental, el momento que se da este elemento, sobre todo la Europa cristiana de la época. La Europa cristiana de la época comienza a dar un cambio, reacciona y genera las cruzadas. Esta campaña militar. Entonces, las cruzadas en la Edad Media son directamente campañas militares que tenían el objetivo final de recuperar Tierra Santa. Este es el objetivo de las campañas militares. Fueron 9 campañas en total, las cruzadas, que tenían la perspectiva de recuperar lo que en este caso los turcos, pero sobre todo los musulmanes les quitaron a los cristianos. Ese es el contexto en el cual nosotros estuvimos hablando. Vamos entonces con otras causas. Y a esto sintetizando lo que estuvimos observando como cierre a los elementos primordiales. Existieron otras causas vinculadas directa o indirectamente a la consideración de las cruzadas. Por una parte, el avance de los turcos no era solamente un problema religioso, sino que era un problema político y bélico. Los turcos se acercaban peligrosamente al Imperio Bizantino. Entonces, podemos poner otras causas que degeneraron en las cruzadas. ¿Sí? ¿Cuáles son las otras causas? Turcos, estos grupos humanos de los turcos que se cambiaron hacia la religión, además de tener un carácter religioso, también tuvieron un carácter político, porque principalmente se estaban acercando directamente al Imperio Bizantino. Este Imperio Bizantino que intentaban controlar, y esto significaba también un paulatino crecimiento hacia Europa. Se estaban introduciendo de toda la parte del control que se tenía hacia lo que es el Imperio Bizantino y la inserción a Europa. Entonces podemos nosotros decir que principalmente el territorio estaba teniendo un inconveniente importante, una consideración importante. Dentro de esta consideración, que es principalmente el Imperio Bizantino, no se olviden, cuando el Imperio Romano se divide en dos, las partes de lo que quedará de la consideración del Imperio Romano estaba ubicado en el mar Mediterráneo y sobre todo su centro era Constantinopla. A eso se llamaba el Imperio Bizantino, toda la parte del mar Mediterráneo. Estaban ingresando los turcos de esta perspectiva y se iban a introducir a toda Europa. Los turcos se acercan peligrosamente, incluso en 1074 el Papa Gregorio VI se preocupa por esta situación de carácter político. Entonces, en 1074, uno de los personajes importantes, el Papa Gregorio
VII había solicitado a los reyes y nobles europeos que apoyaran militarmente al Imperio Bizantino, porque se había sufrido una importante derrota contra los turcos, lo que significaba, y algo por lo cual yo enuncio al Papa Gregorio, es que aquí había una relación directa entre la Iglesia y el rey, donde la conformación política de la época estaba ligada directamente a esta unificación entre los dos. Iglesia, Estado, que posteriormente será, pero en esta época es la monarquía y la Iglesia. Otra causa política que propició las cruzadas fue la intención del papado de mostrar su hegemonía sobre las monarquías europeas, que aquel entonces eran bastante débiles. El papado estaba muy interesado en confirmar su voluntad política. Querían intentar eliminar a los reyes y generar en el papa, en la iglesia, la consideración de la jerarquía. Quienes querían gobernar eran los papas. A la par, Roma tenía la oportunidad de demostrar que su poder de intervención era superior a la facción oriental de la Iglesia cristiana. El fracaso rotundo de recuperar Jerusalén significó el debilitamiento del poder papal. ¿Quién entonces genera la incursión de las cruzadas? Es principalmente la Iglesia. Si ustedes se dan cuenta, en cuestiones religiosas, ¿cuál es el objetivo? Recuperar Tierra Santa. Pero esto es un objetivo aparente, porque en realidad, en cuestiones políticas, se veía que los musulmanes iban a tener un control mayoritario de toda Europa. Significaba que se iba a introducir una nueva religión, ¿y qué iban a hacer lo primero? Eliminar a los papas. Los papas reaccionan frente a esta perspectiva no por mantener el orden, sino por tener un poder político. Entonces, el poder político debía estar centrado en el papado. Este era el punto político central, los papas. Esa es la causa de índole político, donde el papado va a ser el fundamento. Primero nace de la idea de recuperar Tierra Santa. En cuestiones políticas, el papado quiere tener control sobre los reyes, sobre la monarquía. Vamos a decir, monarquía. En cuestiones políticas, ahora vamos al tema principal, en cuestiones económicas. En cuestiones económicas también determinaron que las cruzadas se llevaban a cabo. El aceleramiento y el crecimiento de la población en Europa tuvo consecuencias que impulsaron el desarrollo económico. La nobleza europea tenía grandes tendencias, grandes perspectivas expansionistas. Cuando nosotros hablamos de economía, de aquí un punto que quiero resaltar. ¿Qué se entiende por economía? Cuando ustedes escuchan, vamos a hablar de temas de economía, estamos hablando sobre la economía de la Edad Media. ¿Qué es la economía? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué es la economía? ¿De qué se trata la economía? ¿Qué es esto? Si hablamos de factores económicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se refieren los factores económicos? A ver, vamos viendo. Rubio, Richard, ¿qué es la economía? ¿No? Veamos. No, es que no se ha activado el audio, Luis. No hay problema. Vamos, Richard. Ya, o sea, la economía en el curso, cerca. ¿La economía es qué? Perdón. O sea,
de lo que estamos en otras causas de los cursos, la economía en eso cerca. No. ¿Qué es la economía en general? ¿Qué es economía? Economía, ¿qué significa? ¿De qué se trata la economía? Ah, esa es la, se centra en el comportamiento o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, Ajá, gracias Richard, no hay problema, no se preocupe. Tranquilo Richard, tranquilo. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Y por qué puntualizo esto? Porque nosotros hablamos de factores económicos y a veces creemos de qué estamos hablando. La economía no es una ciencia, primeramente, ¿sí? Es decir, el estudio económico deviene de muchos factores, no solo matemáticos. Por lo tanto, no es una ciencia. La economía es un estudio que trata de comprender cómo los seres humanos en diferentes tiempos, épocas, se hace una serie de análisis para saber cómo el dinero, los bienes y demás elementos que se relacionan van incrementándose o disminuyendo en la calidad de vida de las personas. Con eso tiene que ver la economía. Entonces, los factores que están detrás de la economía no solo la matemática, el dinero, son de diferentes elementos. Si hay mayor cantidad de población y necesitamos más mano de obra, esa mayor cantidad de población que tiene incremento en la mano de obra va a incrementar necesariamente la economía. Estoy hablando de factores que no necesariamente son exactos ni matemáticamente exactos, por eso no es una ciencia. Pero vamos a buscar la definición. Busquen en el diccionario, ¿qué es la economía? Para quedarnos claro, con una definición sencilla. ¿Qué encontraron? Busquen. Economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumos de bienes y servicios. Tiene que ver entonces, si hablamos de factores económicos, con bienes y servicios. Por ahora dejémoslo con bienes. Pongámoslo de otra manera. Tiene, pongámoslo así, ciencia social, pero si aquí nos manifiesta una perspectiva de ciencia social, yo no diría que directamente es una ciencia como tal. La definición plantea una visión y una perspectiva, pero sobre todo nos vamos a quedar con con la idea de que habla sobre bienes y servicios. No los quiero anotar directamente aquí para que no se confundan con el tema, porque puedo que ustedes pongan, ¿cuáles son los factores económicos? Los bienes y servicios, ¿no? Entonces, pero tienen una idea de que la economía trata sobre eso. Cómo se ha venido dando el proceso de adquisición de elementos y cómo las personas pueden adquirir esos elementos, esas perspectivas para que se genere trabajo y de ese trabajo tengamos una estabilidad en cuestiones económicas. Si deja de existir, por ejemplo, en el país fuentes de trabajo, ¿qué pasa? La economía cae porque no hay ingresos de dinero, no hay bienes que se puedan sustentar. Entonces son elementos que se relacionan directamente con las personas, con la sociedad. Por eso les digo, a veces nosotros entendemos economía con criterios matemáticos, con escalas, es decir, qué va a pasar de aquí al futuro, que dice el ministro de Economía. Si el Ecuador no se mantiene con el estado de excepción, no podremos sostener la inversión pública, ¿sí? Es decir, no vamos a tener carreteras, vamos a tener más huecos en las carreteras, qué sé yo. Pero en realidad detrás de esa consideración está factores sociales, porque ¿quién es el que trabaja por el país? ¿Quién es el que cambia? Somos nosotros. Por lo tanto, la economía no solo analiza factores matemáticos ni de dinero, sino analiza principalmente factores sociales. Por eso es que en la definición que nos dio David decía, es una ciencia social, pero realmente es una disciplina que estudia estas consideraciones de carácter social. Para que quede claro a qué nos vamos a referir con factores económicos. Dentro de estas consideraciones, el acelerado crecimiento de la población en Europa tuvo dos consecuencias que impulsaron a su desarrollo. Entonces, en cuestiones económicas, hablamos principalmente del crecimiento de la población.
que genera esta perspectiva y esta visión de cambio. El crecimiento de la población tuvo dos consecuencias. Pongámoslo de esta manera, consecuencias. Primera consecuencia. La nobleza europea tenía grandes afanes de expansión. Los territorios europeos resultaban insuficientes para la gran cantidad de nobles que buscaban acrecentar sus dominios. Las guerras en Oriente representaban una oportunidad para hacer nuevas tierras. Entonces, la gran cantidad de nobleza es un factor económico. ¿Por qué? Querían expandir su territorio. La nobleza europea, no se olviden, europea, quería o tenía una visión expansionista. Si tenemos una cantidad grande de nobles, no nos abarca solo Europa para tener todo el territorio que queremos. Entonces, los europeos, los nobles, se asocian con esta perspectiva de la religión y dicen, este es nuestro momento para poder expandirnos y tener lugares, sobre todo en Asia, para poder tener un mayor incremento económico. Entonces, la economía está ligada con la perspectiva de la nobleza. La guerra en Oriente, entonces, representaba esta oportunidad. Si bien desde la primera cruzada el objetivo fue devolver al Imperio Bizantino los territorios obtenidos, ¿cuál es uno de los territorios? Los territorios cercanos a Constantinopla, que dijimos al principio son parte del Imperio Bizantino. Se quería regresar a ese territorio y sobre todo alcanzar Tierra Santa. Se fundaron en Oriente los llamados Estados Cruzados, que fueron gobernados por los nobles involucrados en las guerras. La perspectiva de la nobleza no era devolver al Imperio Bizantino, sino su objetivo principal era generar un nuevo territorio el cual ellos puedan gobernar. Estos lugares que se lograron conquistar en los estados cruzados, de las cruzadas, ¿sí? Que les permitió a través de las cruzadas alcanzar un dominio territorial. Primera consideración. Siguiente clase estaremos puntualizando otro elemento que tiene que ver directamente con el crecimiento acelerado de la población, con los factores económicos. Se aumenta la nobleza, entonces no tenemos para todos para darles tierras. Las cruzadas eran una oportunidad económica para acceder a esta perspectiva. Y con eso estamos terminando directamente las motivaciones económicas de las cruzadas para revisar un video sobre el Imperio Carolingio. Con eso terminamos, chicos, esta clase. No se olviden, por favor, realizar lo que se pidió al principio. Y suerte. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao.